A mí me interesa saber, Mónica, qué tipo de destinatario, qué tipo de persona, qué tipo de preguntas y qué tipo de metodología para orientar a las personas, ¿no? Ortega decía que filosofar es orientar a alguien en la existencia. Se encuentra en una encrucijada y no sabe exactamente qué hacer. ¿Qué tipo de metodología utilizas? Porque esto a mí personalmente me interesa y puede ayudar a quitar determinadas suspicacias o dudas que se generan a este tipo de ejercicio de la consultoría o de la práctica filosófica, ¿no? Lo primero que decías, ¿qué tipo de personas acuden? Creo que esa fue tu primera pregunta y qué metodología utiliza, ¿no? El perfil de la persona que acude a lo que yo hago, las consultas de asesoramiento filosófico, y que otros compañeros también trabajan en esto, es muy amplio. Antes comentaba con Ana, ¿no? Decías, pero claro, ¿acudirán simplemente personas que ya tengan ciertos conocimientos filosóficos? No, no es así. Acuden personas con conocimientos de filosofía, licenciados en filosofía también, pero el grueso de las personas que acuden no tienen conocimientos de filosofía más allá de lo que recuerdan de sus estudios de secundaria, es decir, prácticamente nada, ¿no? Sí que son personas que no le temen a la palabra filosofía, pero porque por alguna lectura o al haber escuchado, tenido información sobre esta actividad, entienden que el tipo de aproximación filosófica que se va a hacer no es de tipo teórico, es ejercitarse en el acto vivo de filosofar, lo que tú antes comentabas, sin recurrir a antecedentes intelectuales. Y esto es muy interesante, ¿no? Es lo que hacía Sócrates, claro, cuando filosofaba con el zapatero, con la verdulera, en el mercado. No habían antecedentes intelectuales, era sencillamente, a través de preguntas, empezar a ahondar, a mirar, a comprender algún aspecto de la realidad, ¿no? Entonces, el perfil es muy amplio, hay personas con estudios, pero también personas sin estudios, personas de edades muy dispares. Yo no trabajo con adolescentes, con niños, pero desde los 20 años hasta los 80 y tantos, que tengo algunos consultantes, es muy amplio, ¿no? Y el tipo de cuestiones que plantean, todo lo que os podáis imaginar. Lo más frecuente quizá es la sensación, acuden con la inquietud, con una inquietud indefinida, y es la sensación de estoy viviendo a medias, una sensación de insatisfacción, de que la vida tiene que ser más que esto. A lo mejor, más o menos, he conseguido los objetivos que me he propuesto, pero no me siento lleno, me siento vacío. Frustración en la mitad de la vida, no se han conseguido muchos objetivos ambicionados y aparecen sentimientos de frustración con los que resulta difícil lidiar, dilemas existenciales, dilemas éticos, pues una decisión muy drástica de tipo afectivo, de tipo vocacional, de tipo profesional, que genera pues mucha inquietud, muchas dudas, conflictos en las relaciones interpersonales, hábitos, personas que sienten que tienen hábitos recurrentes de conducta, de emoción, que sienten que les genera muchos conflictos en su vida cotidiana y que intuyen que son la señal de que hay algo que tienen que cuestionar en su forma de mirar la realidad, y eso les invita a un trabajo de autocuestionamiento. Dificultad para asumir aspectos de la vida, la enfermedad, el paso del tiempo, la pérdida de roles, pérdida de prestigio, pérdida de seres queridos, la impermanencia, cuando se vive con mucha angustia, miedo a la muerte, personas en enfermedades terminales que se enfrentan al fin de la vida. El perfil es muy amplio. Y hay personas que vienen sin saber muy bien a qué vienen, pero con una sensación de insatisfacción, de que quieren ahondar en su propio autoconocimiento. Hay personas que están bien, pero que quieren sencillamente conocerse mejor, profundizar. Pero lo común a todas esas situaciones, porque alguien podría decir, bueno, alguna de esas cosas también pueden llevar pues, a un psicólogo, Lo común es que estas personas están buscando un enfoque filosófico, una aproximación existencial y filosófica a su inquietud, a su pregunta, a su problemática. Algunas personas vienen con preguntas. Me viene una que
vino no hace mucho. ¿Por qué es tan difícil ser feliz? Y con respecto a la metodología, ¿no? La forma en que yo trabajo, bueno, explico para quienes no lo sepáis, lo que yo hago se llama consulta filosófica, asesoramiento filosófico. Hay bastantes personas que se dedican a esto, no todas compartimos metodología, aproximación, hay estilos distintos, con lo cual me voy a limitar a hablar de mi propio enfoque, de mi propio método, de mi propia concepción de esta actividad. De forma muy sencillita, básicamente es un proceso de acompañamiento, creo que es la palabra que mejor describe lo que hago. Es acompañar a las personas que así lo desean en la tarea de llevar una vida examinada. Antes señalé que esta vida examinada, el hecho de vivir conscientemente, no es un añadido, no es un extra, sino que es la forma de vivir una vida plenamente humana. Sócrates decía que una vida no examinada no vale la pena vivirla, ¿no? Y digamos que el espacio de la consulta es un espacio en que esto se hace de una forma muy intensiva y en el que uno adquiere recursos para luego seguir haciendo esto en su vida cotidiana, que es de lo que se trata, de que esta vida examinada se convierta en algo indisociable del hecho mismo de vivir, ¿no? Y yo comienzo centrándome en lo que llamo la filosofía operativa de esa persona, me explico. Nisargadatta, que es un filósofo al que yo cito con frecuencia, un sabio de la India, él decía que el mundo humano no es un mundo de hechos brutos, de hechos neutros, sino que es un mundo de atracciones y repulsiones, es un mundo interpretado, es un mundo significado, es un mundo valorado. Estamos aquí muchas personas compartiendo esta situación, pero cada una está en su mundo. Es decir, el mundo humano en buena medida es un mundo mental, ¿no? Y estas interpretaciones que estamos haciendo permanentemente, esta significación que estamos dando a los acontecimientos, estas valoraciones que hacemos en cada instante de nuestra vida, como antes señalaba, depende de las concepciones latentes que tengamos sobre lo que es valioso, lo que no es valioso, lo que es deseable, lo que es indeseable, sobre las creencias que tengamos sobre quiénes somos, sobre lo que es el mundo. Y a mí esta filosofía es la que me interesa, es decir, no me interesa lo que la persona me dice que piensa sobre esto o sobre lo otro. Me interesa la filosofía que encarna en su vida cotidiana, porque esa filosofía no engaña, esa indica realmente cuál es la comprensión que tiene asumida en su propia vida. Digamos que hay un conocimiento meramente intelectual, un conocimiento cerebral, que en mi opinión no es verdadero conocimiento, y hay un conocimiento que se incorpora en todo el ser. Cuando tenemos una comprensión genuina, esa comprensión de alguna manera la incorporamos y ya no la perdemos nunca, forma parte de nosotros, ¿no? Y este conocimiento incorporado en nuestro ser, en la mayoría de las personas suele ser bastante inferior que su conocimiento meramente teórico, intelectual. Mi objetivo es profundizar, ahondar en este segundo tipo de conocimiento y de ahí mi metodología. Parto de la vida. Observo y nos centramos en cómo la persona vive, cuál es su funcionamiento en el vivir, cómo se relaciona, cómo se enfrenta a las distintas situaciones de su vida cotidiana y encontramos recurrencias, patrones, hábitos. Y personalmente empiezo por centrarme en esas conductas, en esas emociones que la persona siente en su vida que son una limitación, y a partir de ahí empezamos a indagar con una metodología específica en las concepciones de la realidad que están latentes en esa forma de vivir, en esa forma de funcionar. Y indagar en ese tipo de filosofía es lo que va a traer consigo auténticas transformaciones, porque, insisto, no estamos trabajando simplemente estableciendo un diálogo teórico, sino que estamos empezando a modificar con un ejercicio de comprensión, de discernimiento, las concepciones que están literalmente configurando
mi experiencia y explicando por qué funciono como funciono. Porque ciertas cosas me entristecen, otras me frustran, otras me motivan, otras me desmotivan, por qué siempre busco un mismo tipo de situaciones, por qué tiendo a eludir otras. Ese es el tipo de filosofía que me interesa. Esto lo llamo filosofía operativa, con lo cual el trabajo se orienta a sacar a la luz este tipo de concepciones observando el vivir de esa persona, su vida concreta. Esta sería una vertiente del trabajo filosófico, que a su vez tiene una metodología que lleva mucho tiempo explicarla en los cursos de formación, con lo cual sería difícil resumir cómo procedemos, pero la dirección es esta. Y luego hay otra vertiente, y es en la consulta la de ejercitarnos en el desarrollar actitudes filosóficas. Hablabas de la toma de distancia. Obviamente esta indagación, esta observación de cómo vivo y de qué concepciones están implícitas en mi forma de vivir, que insisto, son muy distintas de las cosas que la persona piensa teóricamente. De hecho, se sorprende cuando toma conciencia de cuáles son las ideas y los valores que realmente le están guiando en su vida. Tomar conciencia de todo ello, como decía Francesc, requiere tomar distancia. Y es muy importante ejercer en la consulta, para que luego esto también se lleve a la vida, esta capacidad de tomar distancia y de reconocer en mí un centro que es más originario, que es anterior, aunque también inclusivo, de mis emociones, de mis conductas, de mis impulsos, lo que los filósofos estoicos llaman el principio rector, lo que en la India se llama la conciencia testimonial, y es ese lugar donde ya no me veo abrumado por mi experiencia, donde ya no me confundo con mis representaciones, con mi diálogo interno, ni con las conductas y emociones que se derivan de ese diálogo interno, de esas interpretaciones que estoy haciendo de continuo, ¿no? Tomar distancia con respecto a eso. Por lo tanto, también lo apuntó Francesc, tomar distancia con respecto a los personajes que represento en mi vida cotidiana cuando estoy completamente identificado con mi diálogo interno, con un diálogo interno generalmente plagado de ideas limitadas, de creencias falaces. Y esto supone empezar a reconocer y a vivir lo que soy, quién soy, desde un lugar completamente diferente, ¿no? Supone empezar a vivirme como sujeto y no como objeto, con todo aquello con lo que previamente me identificaba. Este es un trabajo muy importante que ya trae grandes transformaciones en la vida cotidiana, porque no simplemente nos limitan nuestros malos hábitos, esas conductas y emociones problemáticas, sino que también es muy importante qué relación yo establezco con todo ello, ¿no? Otra de las actitudes filosóficas que se ejercitan es la actitud de aceptación. Una consulta de asesoramiento filosófico es un espacio en que no se condena, en que la perspectiva no es moralista, en que no se diagnostica, en que no hay algo que se califica como negativo o como patológico y el objetivo, por lo tanto, es eliminarlo cuanto antes. Es un espacio en que se dejan ser todas las dimensiones de la experiencia, en que se permite que todo sea, que todo se desenvuelva y que todo pueda ser mirado, aceptado, comprendido, acogido. Es un espacio en que la persona se integra, porque se desarrolla esa capacidad de aceptar absolutamente todas las dimensiones de nuestra experiencia y de comprenderlas. Luego explicaré lo que entiendo por comprensión, ¿no? También se ejercita la capacidad de escucha, escuchar nuestra propia voz interior, distinguirla de voces interiorizadas que no se corresponden con nuestro sentir profundo, en que se ejercita la confianza, confianza en nuestra propia inteligencia profunda, en que ya tenemos esa sabiduría latente que antes señalaba que solo necesita ser educida, confianza en nuestro fondo, confianza en los ritmos naturales de las cosas, confianza en el proceso que está teniendo lugar en la consulta y en la inteligencia profunda que ahí se revela. Digamos que no simplemente es un trabajo de indagación, de cuestionamiento,
de alumbrar nuevas comprensiones, sino un ejercicio en actitudes filosóficas que, como ya dije, lo que interesa es que luego todo esto se traslade a la vida cotidiana, ¿no? Y el reto de una consulta de asesoramiento filosófico es el siguiente. A todos nos han educado, de niños nos educan, pero como adultos, si queremos ser adultos, no simplemente en un sentido biológico, si queremos ser realmente mayores de edad, tenemos que volver a reeducarnos. Empezar a pensar por nosotros mismos, examinar lo asumido, y hasta que no hacemos este trabajo, es un trabajo que dura de por vida, pero hasta que no empezamos a pensar por nosotros mismos, no protagonizamos realmente nuestra propia vida y no nos apropiamos de nuestra propia vida, ¿no? Y es interesante que en este proceso incluso las enseñanzas adecuadas, las enseñanzas correctas, puede que hayamos tenido unos padres que son magníficos pedagogos y nos han enseñado cosas que son bastante sólidas, bastante consistentes, no nos vale. Eso también nos limita, espiritualmente nos merma, porque lo único que nos sirve es aquello que vemos por nosotros mismos, lo único que posibilita nuestro autoconocimiento y autodesarrollo es la sinceridad. Alcanzar esas comprensiones de primera mano, ¿no? Por lo tanto, el reto del asesoramiento filosófico es que no se trata de que el filósofo transmita sus propias comprensiones, transmita enseñanzas, ofrezca respuestas. Esto sería un lastre. Como decía Sócrates, nos aparta del verdadero conocimiento también las opiniones verdaderas. Es decir, cosas que son formuladas muy correctas, pero que, insisto, no hemos llegado a ello de primera mano y a través de un camino de absoluta sinceridad, ¿no? Porque solo lo que se alcanza en ese proceso de autoconocimiento, solo las respuestas que poco a poco se van consolidando, son las únicas respuestas válidas y todo lo demás es ilusorio. Y hay personas que pueden ir a la consulta con la fantasía de obtener una respuesta o una receta que le eluda sus dificultades, pero es evidente que el filósofo no puede ser connivente con esto, y de lo que se trata es acompañar en un proceso que se orienta a que esa persona alcance sus propias comprensiones. Y como digo a las personas que formo en esta tarea, lo interesante es que la persona salga de la consulta sintiendo esto lo he visto yo, que realmente lo he visto. No es una sugerencia que me ha hecho el filósofo que me ha parecido muy sensata y por respeto a su autoridad y por la coherencia interna de lo que ha dicho lo asumo, que eso es lastrante, eso nos mutila espiritualmente, sino que la persona realmente salga sintiendo esto lo he visto. Y como lo he visto, ya forma parte de mí. Esto ya no lo puedo perder, esto es mío, ¿no? Y este es el arte de asesorar y es la dificultad del asesoramiento filosófico. Favorecer ese tipo de comprensiones y también que sean comprensiones no intelectuales, sino comprensiones sentidas. Lo que antes dije, que no sean comprensiones meramente intelectuales, meramente cerebrales, sino comprensiones que impregnen la totalidad del ser, que son las comprensiones que son profundamente transformadoras. Y es interesante en la consulta observar cuándo tienen lugar este tipo de comprensiones. En primer lugar, la persona no duda de eso que ha visto. Si ha asumido algo mediante un argumento de autoridad, ahí no hay verdadera convicción, hay duda, ¿no? No hay duda y esa comprensión siempre es transformadora. Hay un antes y un después. Y además la persona te empieza a hablar de ese asunto con creatividad, de forma inspirada, ya no está repitiendo, realmente está viendo, está penetrando en un aspecto que anteriormente no veía. Ha habido un salto de nivel de conciencia, ¿no? Entonces, este es el reto de la metodología del asesoramiento filosófico y hay toda una forma de proceder, una forma de preguntar al hilo de la propia experiencia. No hay que teorizar, hay que partir de esa filosofía operativa para conseguir estos objetivos.